Y si el caos que estás viviendo no es el final, sino el aula donde Dios está enseñándote los secretos que cambiarán tu historia para siempre. Y si te dijera que detrás de cada lágrima que has derramado, hay una enseñanza divina oculta. Y si te dijera que cada noche en la que pensaste rendirte fue una clase silenciosa del cielo. Y si te dijera que todo ese dolor no ha sido en vano, sino un entrenamiento celestial donde el Espíritu Santo está revelándote los secretos que muchos jamás llegarán a conocer. Hay llaves que Dios no entrega en el púlpito. Hay enseñanzas que no se dan en la iglesia. Hay verdades que solo se descubren en el valle, en la soledad, en la crisis. Y tú, amado oyente, has estado en ese lugar. Por eso este video no es casualidad. Este mensaje tiene un nombre escrito, el tuyo. Hoy vas a descubrir que Dios tiene secretos para mejorar tu vida, y esos secretos no están escritos en ningún manual humano, porque solo se revelan a los quebrantados, a los que han sido llevados al horno, a los que han amado a Dios, incluso cuando no entendían su proceso. ¿Qué pasaría si todo lo que te ha dolido fuera parte del lenguaje que Dios está usando para darte sabiduría que transformará tu futuro? Y si estás más cerca de tu rompimiento que nunca, pero aún no lo sabías porque nadie te había enseñado a interpretar los susurros del cielo. A lo largo de este video vas a comprender cómo Dios enseña, pero no enseña como el mundo enseña. Él no da clases desde pizarras, sino desde pruebas. No te habla solo con palabras, te forma con vivencias. Y si logras quedarte conmigo hasta el final, te prometo que algo dentro de ti se va a activar. Algo que estaba dormido. Te vas a dar cuenta de que tu vida tiene una dirección, aunque ahora no veas el mapa. Este es un viaje de 15 estaciones, donde cada bloque te revelará una parte del plan secreto de Dios. No un plan para sobrevivir, sino para transformar. No vas a escuchar aquí frases motivadoras superficiales, vas a oír estrategias del cielo, códigos divinos, secretos que Dios solo entrega a los que han decidido confiar, aun cuando duela. Este mensaje no es para curiosos. Es para quienes sienten que necesitan urgentemente una palabra de Dios, porque ya no saben qué más hacer con su vida. Este mensaje es para los que han tocado fondo y necesitan saber si Dios todavía los ve, si todavía les habla. Y sí, Dios te ve, Dios te habla, Dios está enseñándote, aunque no lo sabías hasta ahora. Así que antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo muy importante. Escribe en los comentarios la frase paz en Cristo. Esa será tu forma de sellar este encuentro como un acto de fe. Será tu forma de decir, Señor, estoy listo para aprender lo que quieres enseñarme. También te pido que des me gusta a este video, porque cuando tú haces eso, YouTube se ve obligado a mostrar esta palabra a otras personas que están llorando en silencio, que están desesperadas por una señal divina, igual que tú. Estás ayudando a llevar luz donde hay oscuridad. Estás siendo parte de este ministerio. Suscribirte a este canal no es solo apretar un botón. Es decirle a Dios, yo quiero seguir oyéndote, yo necesito más de ti. Este canal se ha convertido en una especie de iglesia virtual para muchos que no tienen con quién orar, con quién llorar, con quién compartir la fe. Así que participa, comenta, comparte. Esto es más que un video, es una experiencia con Dios. Muchos de los que han llegado hasta aquí dicen que las palabras que encontraron en estos videos les salvaron el alma. Y tú estás a punto de entender por qué. Solo te adelanto algo. La penúltima enseñanza de hoy puede tener la clave que desbloquee una bendición dormida en tu vida. Pero si no te quedas hasta el final, nunca lo sabrás. Ahora sí, ¿estás listo para entrar al aula secreta de Dios?
¿Estás dispuesto a dejarte enseñar por Él, aunque duela? ¿Estás preparado para ver cómo los secretos de Dios tienen el poder de mejorar tu vida de formas que jamás imaginaste? Entonces respira profundo, silencia tu alma y acompáñame. Lo que estás por descubrir puede marcar un antes y un después en tu caminar espíritu. El desierto de Moisés, el aula del silencio divino antes de convertirse en el libertador de Israel. Moisés pasó 40 años en el desierto, no 40 días, 40 años. ¿Sabes qué representa eso? No solo un periodo de espera, sino una universidad celestial donde Dios enseña sin hablar. Dios no le dio un manual. No le envió un ángel con instrucciones, solo lo llevó al desierto. Y es ahí donde comienza uno de los secretos más poderosos que puedes aprender hoy. Dios te enseña más en el silencio que en el ruido. Moisés había crecido con privilegios en Egipto. Sabía de leyes, de estrategia, de poder político. Tenía herramientas humanas. Pero Dios lo despoja de todo eso y lo lleva al lugar donde nada hace ruido, excepto el alma. En ese desierto, Moisés aprende lo que Egipto jamás le enseñó. Aprende a escuchar el viento, a leer el cielo, a distinguir su propia voz del susurro divino. Y esa es una de las primeras cosas que Dios quiere enseñarte. Para mejorar tu vida, Él primero te desconecta de todo lo que te distrae de Él. Hay personas que sienten que están viviendo su propio desierto, que han sido sacados del sistema, que ya no tienen influencia, ni oportunidades, ni visibilidad, pero lo que no saben es que Dios no los ha olvidado. Dios los está formando. Muchos oran diciendo, Señor, úsame, pero no están dispuestos a pasar por el aula del silencio. ¿Cómo te usará Dios si aún no has aprendido a reconocer su voz en la soledad? La soledad de Moisés fue un regalo. Le dolió, le vació, pero también lo limpió. Ahí aprendió a depender de Dios para todo. Aprendió a pastorear ovejas antes de pastorear personas. El secreto que Dios le enseñó a Moisés en el desierto fue este: no basta con tener llamado. Tienes que tener carácter. Y eso, hermano, hermana, es un principio divino. Dios no está tan interesado en tu comodidad como en tu preparación, porque Él ve lo que tú no ves. El futuro que te está preparando es demasiado grande para un corazón inmaduro. Por eso muchos de ustedes han sido llevados al silencio, al olvido, a la espera, y han creído que eso es castigo. Pero ¿y si fuera promoción disfrazada de prueba? Hoy Dios te susurra algo que Moisés comprendió. No necesitas estar en Egipto para ser grande. Necesitas estar en mi presencia para ser útil. Cuando Moisés pensó que ya no servía para nada, fue cuando Dios le habló desde la zarza y le dijo, te estuve preparando. Todo este tiempo no fue pérdida, fue inversión. Así como Moisés, tú también puedes estar en una temporada en la que no entiendes nada. Pero escucha esto, Dios enseña en el silencio, Dios moldea en lo oculto, Dios forma en lo que el mundo desprecia. No menosprecies tu desierto. Es en el desierto donde Dios te da el secreto del llamado. Es en la soledad donde recibes la revelación que transformará tu vida. Es en la espera donde Dios esculpe tu alma con la forma de su propósito. Moisés salió del desierto con una vara y con autoridad, y con eso liberó a un pueblo entero. ¿Y si Dios está haciendo eso contigo? Termino este bloque con una pregunta que abrirá la puerta al siguiente. ¿Y si tu mayor arma espiritual aún no te ha sido entregada, porque aún estás en la escuela secreta del cielo? El sueño interrumpido de José, cuando los secretos de Dios se revelan en medio del rechazo. Cuando José contó su sueño, lo perdió todo: su túnica, su familia, su libertad. Y tú también, probablemente, has perdido cosas por atreverte a soñar.
por tener fe, por hablar de lo que Dios te mostró cuando aún no tenías pruebas visibles. Pero escúchame con atención. Dios no te dio ese sueño para destruirte, sino para enseñarte. Dios sabía que José no estaba listo para el trono. No aún. Sabía que antes de administrar la abundancia de Egipto, tenía que aprender a manejar el vacío del pozo. Y aquí viene uno de los secretos más poderosos que Dios te enseña cuando está por mejorar tu vida. Te pruebo con pérdida para confiarte poder. José pasó por el pozo, por la esclavitud, por la cárcel, por la traición, no una, sino muchas veces. ¿Y sabes lo que eso revela? Que cada etapa dolorosa fue un aula, cada golpe un maestro, cada injusticia un instrumento divino. Hay personas que han vivido rechazos tan duros que ya ni sueñan, que enterraron lo que un día creyeron que Dios les mostraría, que ya no oran como antes, que piensan, quizás me lo imaginé, quizás Dios nunca me habló. Pero Dios me envía hoy a decirte esto: tu sueño no está muerto, está en formación. Tu llamado no fue revocado, está siendo afinado. Mira cómo Dios enseña. En la casa de Potifar, José aprende a administrar. En la cárcel, aprende a interpretar lo espiritual. Y en el trono, cosecha lo que sembró en cada lugar donde fue sembrado por la fuerza. Nada fue casualidad. Cada lugar en el que José fue colocado a la fuerza era parte de un plan mayor. Dios no lo había abandonado, lo estaba enseñando. Y hoy quiero preguntarte, ¿cuántas cosas te han pasado que no entiendes? ¿Cuántas puertas se cerraron que tú creías que Dios había abierto? ¿Cuántas personas te traicionaron cuando más necesitabas apoyo? No veas esos momentos como fallas del plan. Son parte del entrenamiento. José no salió del pozo resentido, salió maduro. Salió con cicatrices, pero también con sabiduría. Y tú también puedes salir de tu prisión emocional con un nuevo nivel de revelación. Porque aquí está otro secreto. Lo que te humilla hoy puede ser lo que te promueve mañana. Cuando José se presentó ante Faraón, ya no era un joven orgulloso, era un hombre formado por el quebranto, y por eso, cuando llegó su hora, no pidió venganza. Entregó salvación. Tal vez tú aún no estás en el palacio. Tal vez sigues en el pozo o en la cárcel, pero eso no significa que Dios haya olvidado lo que te mostró en sueños. Significa que está entrenándote para que no destruyas el propósito con tus emociones no procesadas. Y hoy Dios te dice, no tengas miedo del proceso. Cada lugar oscuro que visitas ahora será luz que usarás para guiar a otros después. Tu historia está siendo escrita con tinta divina y tu dolor está siendo reciclado en sabiduría celestial. Permíteme dejarte con una pregunta para abrir la puerta al siguiente bloque. ¿Qué pasaría si las traiciones que viviste no fueron obstáculos, sino atajos para llevarte al corazón del propósito de Dios? El quebranto de Elías. Cuando Dios enseña a través de la desesperación, Elías era un hombre de fuego. Oraba y el cielo se cerraba, volvía a orar y el fuego descendía. Pero, ¿sabías que después de su mayor victoria, Elías pidió morirse? Sí, el profeta de fuego, el instrumento de Dios que había confrontado a reyes y falsos profetas, terminó escondido en una cueva, derrotado por el miedo, sintiéndose solo, olvidado, inútil. Y es ahí donde aparece otro de los secretos más profundos que Dios usa para mejorar tu vida. Él no solo te enseña a pelear, también te enseña a descansar. Elías quería morir, y Dios no lo reprendió, no lo desechó, no lo criticó. Le dio comida, le dio agua, le dio descanso. Y aquí está la lección. A veces, lo que necesitas no es otro milagro, sino recuperar tus fuerzas, porque no puedes vencer batallas con un alma agotada.
Muchos de los que me están oyendo ahora han vivido exactamente eso. Has ganado batallas, has orado por otros, has sido fuerte para todos, pero ahora no puedes más. Y te preguntas, ¿dónde está Dios ahora que yo soy el que necesita ayuda? La respuesta está en lo que Dios hizo con Elías. Le habló, no desde el trueno, no desde el fuego, no desde el terremoto, sino desde el susurro. Elías estaba esperando otra demostración de poder, pero Dios le enseñó algo nuevo. Yo también me revelo en la suavidad, en lo tierno, en lo pequeño. Yo no solo actúo con fuego, también te abrazo con silencio. Este es uno de los secretos que más transforma la vida de quien sufre. Dios no siempre cambia las circunstancias. A veces cambia tu sensibilidad. Para que lo oigas incluso en medio del caos, Dios le preguntó 2 veces a Elías, ¿qué haces aquí? No porque no supiera la respuesta, sino porque quería que Elías la escuchara de sí mismo. Hay procesos donde Dios no te mueve hasta que tú mismo entiendes lo que necesitas sanar. Y en esa cueva, Elías no solo recuperó fuerzas, recuperó propósito. Dios le recuerda que no está solo, que aún hay más por hacer y que su historia no ha terminado. Y eso mismo te dice hoy, tu cueva no es tu tumba, es tu sala de recuperación. No estás acabado, estás en pausa divina. Dios te está enseñando que hasta los más fuertes necesitan descanso, que hasta los profetas necesitan ser alimentados, que no eres menos espiritual por sentirte cansado. Eres humano y Dios conoce tu límite. Después de ese encuentro, Elías salió diferente, con nueva asignación, con nuevas fuerzas, con una nueva revelación del Dios que no solo hace caer fuego, sino que también sabe susurrar esperanza a los que ya no quieren vivir. Así que si tú también has llegado al límite, si sientes que estás en tu cueva emocional, no huyas. Dios te está esperando ahí y tal vez, solo tal vez, lo que más necesitabas hoy no era una respuesta, sino un susurro. Te dejo esta pregunta, que será el puente hacia el próximo bloque. Y si tu mayor encuentro con Dios no vendrá cuando estés en la cima, sino cuando estés en tu punto más bajo. Job y la escuela del silencio de Dios. Cuando las respuestas no llegan, pero el alma aprende a ver, no hay historia más desgarradora en las Escrituras que la de Job. No hay relato más inquietante, más desconcertante, más complejo, ni más humano. Y quizá por eso es también una de las historias más profundamente espirituales, porque no solo nos habla de un hombre que lo perdió todo, sino de un Dios que aparentemente cayó mientras su siervo era destruido desde todos los ángulos posibles. Y es que hay algo tan doloroso como perder bienes, familia y salud, perder el sentido de la vida misma, no entender por qué Dios permite que todo se derrumbe cuando uno ha sido fiel, justo, íntegro. Esa fue la escuela de Job. Una universidad sin aulas, sin explicaciones inmediatas, sin consuelos rápidos. Pero a la vez fue una de las más elevadas formas de enseñanza que el cielo haya entregado jamás a un ser humano. Job no fue enseñado por palabras, sino por el peso del silencio divino. Ese silencio que no responde cuando uno ora. Ese cielo que no truena, ni se abre, ni cae fuego, ni manda ángeles. Ese silencio que te hace preguntar si Dios aún está del otro lado escuchando. ¿Te ha pasado eso? ¿Has orado con todo tu corazón y no has sentido nada? Has buscado a Dios con lágrimas y el único eco que recibes es el de tu propia voz, devolviéndose vacía. ¿Te has sentido como Job, preguntando una y otra vez, ¿por qué a mí? Y no escuchas más que viento. Entonces necesitas quedarte aquí, porque estás a punto de entender uno de los secretos más poderosos que Dios revela a los que han sido quebrados. Cuando Dios no responde, está transformando tu visión. Job comenzó su historia como un hombre justo. Tenía todo:
familia, bienes, salud, amigos, reputación. Pero a lo largo de su caída se dio cuenta de que su visión de Dios era incompleta. Lo conocía de oídas, pero no de experiencia. Y ese es el objetivo oculto del sufrimiento. No darte explicaciones, sino darte revelación. No decirte el por qué, sino mostrarte el para qué. Job perdió todo lo que se puede perder. Y en ese abismo de dolor, en esa desesperación, se enfrentó con las preguntas más profundas del alma humana. ¿Sigue siendo Dios bueno cuando todo está mal? ¿Tiene sentido la fidelidad si no me evita el sufrimiento? ¿Vale la pena la santidad si igual voy a caer? Son preguntas que no se enseñan en seminarios. Se aprenden llorando, se aprenden esperando, se aprenden viviendo. Y lo más increíble es que Dios no le responde a Job esas preguntas directamente. No le dice por qué permitió todo eso. No le explica la conversación celestial que había tenido con Satanás. Solo le responde con una revelación de su grandeza. Dios no le da razones, le da perspectiva, le muestra la creación, le recuerda quién sostiene los mares, le habla del orden del universo, de la fuerza de los vientos, y sin decirle nunca por qué sufrió, Job lo entiende todo. ¿Por qué? Porque cuando ves a Dios de cerca, ya no necesitas explicaciones. Te basta con saber que Él está, que Él es, que Él reina. Y entonces Job dice una de las frases más poderosas de toda la Biblia. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Ah, qué glorioso es ese momento. Job no recuperó su paz cuando volvió a tener salud, ni cuando Dios restauró sus bienes, ni cuando su nombre fue otra vez respetado. Job fue restaurado cuando su visión fue transformada. Ahí está el secreto. La enseñanza más profunda de Dios no viene cuando todo se arregla, sino cuando todo sigue igual, pero tú ves distinto. ¿Cuántas veces buscamos la voz de Dios y Él nos da sus ojos? ¿Cuántas veces suplicamos por respuestas y Él nos entrega revelación? Job es la prueba viviente de que se puede caminar en fidelidad, sufrir el infierno en la tierra y aún así terminar viendo a Dios cara a cara. Y es ahí, en ese punto de la historia, donde debemos detenernos y preguntarnos, ¿será que todo lo que estás viviendo ahora tiene como único objetivo abrirte los ojos espirituales para que dejes de vivir de oídas y empieces a vivir por visión divina? Dios no prometió respuestas inmediatas, Dios prometió presencia, y eso es más poderoso que cualquier explicación. Cuando Job calla, Dios habla, y cuando Dios habla, no explica, enseña, y cuando enseña, no es con lógica, es con gloria. Tal vez no entiendes por qué perdiste esa relación, esa oportunidad, ese sueño. Quizá no logras entender por qué sigues en ese valle emocional, por qué no llegan las respuestas, por qué no cambia nada por fuera. Pero escúchame con el alma. Por dentro ya estás cambiando, y ese es el verdadero milagro. Dios no siempre cambia lo externo primero, cambia tus ojos, cambia tu alma, cambia tu visión, y es entonces cuando lo externo ya no te define, porque aunque aún no tengas nada, ya lo tienes todo si puedes ver a Dios caminando contigo. Te invito a meditar en esto profundamente. A cerrar tus ojos y decir como Job, Señor, ya no necesito entender, solo necesito verte. Esa frase, dicha desde el corazón, es el umbral del milagro. Y así como Job fue restituido, no solo en lo material, sino en lo espiritual, emocional y relacional, Dios también puede llevarte a esa restauración, pero primero Él se asegurará de que puedas verlo a Él antes de ver la bendición, porque si lo ves a Él primero, la bendición ya no te alejará de su presencia, sino que te acercará más. Para cerrar este bloque, te dejo esta reflexión.
Y si todo lo que te está costando tanto hoy es el camino necesario para que tus ojos espirituales sean abiertos y puedas ver a Dios con la claridad que siempre has deseado. La noche oscura de Jesús en Getsemaní, cuando Dios enseña a través de la rendición en el huerto de Getsemaní, no hubo multitudes, no hubo milagros, no hubo discípulos admirados, ni prodigios que despertaran asombro. No hubo agua convertida en vino ni panes multiplicados. Solo hubo angustia, sudor como gotas de sangre, soledad, dolor emocional profundo y una batalla interior tan grande que ni siquiera el Salvador del mundo fue librado de ella. Getsemaní no fue el escenario de una enseñanza pública. Fue una clase privada entre el Padre y el Hijo. Y tú, que estás escuchando esto, también tienes un Getsemaní, un lugar donde nadie más entiende lo que estás sintiendo, un momento donde ni los más cercanos pueden acompañarte hasta el fondo de tu dolor, una noche en la que lloras sin respuestas y solo queda decir: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa oración lo cambia todo. Esa oración no fue una frase bonita, fue una rendición total, una entrega absoluta. Fue el momento en que Jesús enseñó con su propia carne que hay cosas que no se vencen con fuerza, sino con obediencia. Aquí hay un secreto de Dios para mejorar tu vida. Lo que no puedes cambiar con tus fuerzas, puedes transformarlo con tu rendición. Jesús no huyó del dolor, no discutió con el Padre, no buscó culpables, no se justificó. Se quebró delante de Dios, se desnudó en alma, se vació por dentro, y al hacerlo, recibió la fuerza para cumplir su propósito, y eso mismo está intentando hacer Dios contigo en esta etapa. Tal vez no entiendes por qué estás siendo procesado así. Tal vez has orado para que la copa pase, pero no ha pasado. Tal vez estás en ese Getsemaní donde sientes que estás solo, y ni siquiera los que te aman logran quedarse despiertos contigo. Pero es ahí, exactamente ahí, donde el cielo te enseña los secretos más sagrados. Porque Getsemaní no fue una derrota. Fue la antesala de la mayor victoria del universo. Fue el umbral entre la voluntad del hombre y la voluntad del cielo. Y Jesús nos mostró que la verdadera victoria no comienza en la cruz, comienza en la decisión de rendirse. Cuando oras, hágase tu voluntad. Estás diciendo: Señor, aunque me duela, aunque no lo entienda, aunque me parta por dentro, confío en que tu plan es más grande que mi dolor. Y esa es una de las oraciones más poderosas que puedes hacer. No la que exige milagros, no la que pide señales, sino la que se entrega por completo. Jesús no salió de Getsemaní sin heridas, salió con lágrimas, salió con marcas internas, pero salió con la fuerza de quien ha dicho sí al plan divino. Y gracias a esa rendición, tú y yo hoy podemos tener vida eterna. ¿Te das cuenta? Lo que Jesús aprendió en el huerto fue la clave que lo sostuvo en la cruz. Y tú también, amado oyente, necesitas tu Getsemaní, porque es allí donde Dios planta en tu alma el carácter para soportar el peso de tu llamado. No tengas miedo de estar solo. No huyas del lugar de la copa amarga. No maldigas el proceso que no entiendes. Bendice el lugar de la rendición. Bendice el momento en que te quebraste delante de Dios y dijiste: no puedo más. Porque en ese no puedo nació el yo te sostengo de parte del cielo. Jesús sudó sangre. Tú quizás has sudado lágrimas. Pero si sigues firme, si sigues rendido, si sigues diciendo sí, Dios te va a levantar con una fuerza que viene del Espíritu, no de tus emociones. Y cuando salgas de ese Getsemaní personal, no saldrás igual. Saldrás con autoridad, saldrás con propósito.
Saldrás con la determinación de alguien que ya no necesita controlar el proceso, porque sabe que el Padre tiene el control absoluto. Para cerrar este bloque, escucha esto en tu espíritu. Getsemaní no es donde mueres, es donde decides vivir, para lo que fuiste creado. Y ahora te dejo una pregunta que abrirá el camino al próximo bloque. ¿Y si lo que más necesitas hoy no es que Dios cambie tu situación, sino que te dé el poder para abrazar su voluntad sin condiciones? La restauración de Pedro, cuando Dios enseña que el fracaso no cancela el llamado Pedro. El impulsivo, el apasionado, el que caminó sobre el agua, el que dijo, aunque todos te abandonen, yo jamás. Pedro, el valiente, Pedro, el que negó a Jesús 3 veces. No hay escena más humana, más desgarradora y más real que la de un hombre que ha amado con todo su corazón. Y sin embargo, ha fallado en el momento más crucial. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Que amaste a Dios pero no estuviste a la altura? ¿Que hablaste con fe pero luego dudaste? ¿Que hiciste promesas en el fuego de la adoración, pero las rompiste en el frío del miedo? Entonces necesitas quedarte aquí, porque este bloque es para todos los que alguna vez le han fallado a Dios y han sentido que ya no hay regreso. Pedro no fue solo un discípulo cualquiera, fue el primero que Jesús llamó por su nombre con un nuevo propósito. Fue a él a quien le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús había visto en él un líder. Y sin embargo, Jesús también sabía que Pedro lo iba a negar. Y aquí aparece uno de los secretos más impactantes del cielo. Dios conoce tus caídas antes de que caigas, y aún así te llama. Él te escoge conociendo tus quiebres, te ama sabiendo tus errores futuros, te unge sabiendo tus traiciones. No porque apruebe tus errores, sino porque Él ve más allá del error. Ve tu proceso completo. Ve quién serás después del quebranto. Cuando Pedro negó a Jesús, su alma se derrumbó. Dice la Biblia que salió y lloró amargamente. No fue una lágrima superficial. Fue un llanto de quien siente que todo ha terminado. Fue el dolor de la vergüenza, de la culpa, del peso insoportable de saber, fallé a quien más amaba. Y aún así, Jesús no dejó a Pedro hundido en ese dolor. Después de resucitar, ¿a quién buscó Jesús específicamente? A Pedro. Le dijo a María, id y decid a mis discípulos, y a Pedro. Marcos 16:7. Ah, qué ternura divina hay en esa frase. Jesús sabía que Pedro no se sentiría digno de seguir siendo llamado discípulo. Sabía que la vergüenza lo estaba aislando. Por eso lo menciona por nombre, porque la restauración de Dios siempre es personal. Dios no restaura en masa. Dios va a buscarte a ti, con tu nombre, con tu historia, con tu dolor específico. Y luego, en aquella escena inolvidable junto al mar, Jesús no le lanza reproches, no le pregunta, ¿por qué me fallaste? No le dice, te lo advertí. No le lanza en cara su negación. Jesús le hace solo una pregunta 3 veces, la misma que va directo al núcleo del alma. ¿Me amas? No se enfoca en el error, se enfoca en el amor. Porque lo que sostiene tu llamado no es tu impecabilidad, es tu amor por Él. Lo que te restaura no es tu desempeño, es tu entrega. Y después de cada sí, Señor, tú sabes que te amo, Jesús responde con una comisión. Apacienta mis ovejas. Es decir, no has sido descartado, tu llamado sigue vivo, no te he reemplazado. Tu error no anula el propósito. Aún te quiero usar, aún te necesito. ¿Puedes sentir el poder de estas palabras? Pedro fue restaurado por el amor. Fue devuelto al propósito por la gracia. Y no solo fue sanado, fue promovido, porque el Pedro que negó
se convirtió en el Pedro que predicó y miles se convirtieron. El que huyó se convirtió en el que murió por Cristo. El que se escondió con miedo se convirtió en columna de la iglesia. Y si Dios lo hizo con Pedro, ¿por qué no contigo? Tal vez tú también has caído. Tal vez sientes que tu error ha sido tan grande que ya no puedes servir, que Dios ya no te va a usar, que tu lugar ha sido dado a otro. Mentira del enemigo. Dios te está llamando hoy por tu nombre. Dios te está preguntando, ¿me amas? Y si tu respuesta es sí, entonces prepárate. Porque aún hay ovejas que alimentar, aún hay propósito que cumplir, aún hay ministerio que florecerá. Dios no te llamó porque eras perfecto, te llamó porque te ama. Y ese amor no se cancela con tus errores. Tu fracaso no fue el final. Fue el aula donde Dios te enseñó quién eres sin Él y quién puedes ser con Él. Así que levántate. Llora si es necesario. Pero no sueltes el llamado. No le entregues tu futuro al error. Jesús está a la orilla del mar de tu alma preguntándote, ¿me amas? Y si puedes responder que sí, entonces prepárate porque viene tu mayor temporada. Para cerrar este bloque, te dejo esta reflexión profunda. Y si tu mayor error fue permitido para que tu carácter sea lo suficientemente maduro como para sostener la unción que viene sobre tu vida. La espera de Ana, cuando Dios enseña que los silencios más largos esconden los milagros más grandes. Ana, una mujer estéril, una mujer juzgada, ignorada, ridiculizada, una mujer que oraba año tras año sin ver fruto, una mujer que vivía en el mismo templo donde otros recibían milagros, mientras ella solo acumulaba decepciones, pero también una mujer que se convirtió en madre de uno de los profetas más grandes de la historia. Y aquí hay algo que debes saber. Dios no se olvida de los que esperan con lágrimas. Dios no ignora a los que oran en silencio. Dios no menosprecia a los que siguen creyendo, aun cuando el tiempo parece burlarse de su fe. La historia de Ana es la historia de muchas personas hoy. Hombres y mujeres que han servido fielmente, que han orado sin cesar, que han ofrendado su alma con esperanza. Pero aún no ven respuesta, aún no abrazan el milagro, aún viven en la tensión de una promesa que no se cumple, y eso puede quebrarte por dentro. Ana no solo era estéril, tenía que convivir con Penina, su rival que tenía hijos, y la humillaba. ¿Te imaginas ese dolor? Ver cómo otros reciben lo que tú anhelas. Escuchar a otros testificar mientras tú apenas puedes mantenerte de pie. Pero Ana hizo algo que muchos hoy deben aprender. No se endureció, no se amargó, no se apartó. Llevó su dolor al altar. Y allí lloró hasta que su oración ya no tuvo palabras. ¿Te ha pasado eso? ¿Has llorado tanto que ya no puedes hablar? ¿Has estado delante de Dios solo con gemidos? Entonces estás en el mismo lugar donde Ana recibió su enseñanza más poderosa. Dios no siempre responde cuando tú hablas, pero responde cuando tú te rompes delante de Él. El sacerdote Elí pensó que estaba ebria. ¡Qué ironía! Cuando alguien ora con el alma, con verdad, con quebranto. Muchas veces los hombres no entienden. La intensidad del clamor genuino no siempre encaja con los moldes religiosos. Pero Dios sí la escuchó. Dios sí entendió ese grito sin voz. Dios sí vio ese corazón desgarrado. Y aquí viene el secreto que cambiará la vida de muchos. Ana no recibió su milagro cuando se quejaba. Lo recibió cuando entregó. Cuando dijo, Señor, si me das un hijo, te lo devolveré. Hermano, hermana, aquí no solo hubo una oración, aquí hubo una alianza. Ana no estaba buscando solo satisfacción personal. Ana no quería un hijo para competir con Penina, quería un hijo para consagrarlo al propósito divino. Y eso activó el cielo.
Hay cosas que Dios no ha entregado aún, no porque no te las quiera dar, sino porque está esperando que tu corazón esté alineado con el uso eterno de ese milagro. Muchos piden bendición para suplir una herida emocional. Dios quiere darte bendición para multiplicar su gloria en ti. Ana recibió a Samuel, y no fue un hijo cualquiera. Fue profeta, fue juez, fue líder, fue voz de Dios en tiempos de oscuridad. Y todo comenzó con una mujer estéril que se rindió en el altar. Tú que me estás escuchando, ¿has pensado que tal vez esa espera no es castigo sino preparación? Que ese retraso es la forma en la que Dios está afinando tu fe, purificando tus intenciones, enseñándote a alinear tu alma con su propósito. El proceso de Ana fue largo, fue doloroso, fue silencioso, pero valió cada lágrima, porque los silencios de Dios no son vacíos, son incubadoras de gloria. Tal vez tu Samuel aún no ha llegado, pero si sigues orando con entrega, si te rindes de verdad, si entregas ese deseo a los pies del Señor, vas a ver que lo que parecía negado era simplemente reservado para el tiempo perfecto. Y cuando llegue, no será solo bendición para ti, será respuesta profética para una generación. Te dejo esta reflexión para abrir el próximo bloque. ¿Y si ese milagro que tanto esperas no solo va a saciar tu alma, sino que se convertirá en el instrumento de Dios para cambiar el destino de muchos? La fragua de Jeremías, cuando Dios enseña que el llamado no se trata de gloria, sino de carga. Jeremías no pidió nacer profeta. No soñó con púlpitos, ni con multitudes, ni con grandes revelaciones. Él fue escogido antes de nacer, y desde el primer momento su historia fue diferente. Dios le dijo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio!, dirían muchos. Pero lo que pocos entienden es que el llamado auténtico no siempre viene acompañado de aplausos, sino de lágrimas. Jeremías fue ungido, sí, pero también fue rechazado, incomprendido, burlado, traicionado. Y aquí es donde entra uno de los secretos más profundos que Dios enseña a los que llama de verdad. El llamado no es para engrandecerte, sino para quebrarte. El propósito de Dios no es elevar tu nombre, sino forjar tu carácter. Jeremías fue un hombre que conoció la soledad como muy pocos. Fue un hombre que predicó mensajes que nadie quería oír. Un profeta de lágrimas, al que muchos llamaban el llorón. Pero detrás de cada lágrima había una enseñanza. Cada quebranto era una conversación íntima entre él y el cielo. Porque mientras los hombres lo rechazaban, Dios lo estaba enseñando a caminar con él a solas. ¿Te ha pasado eso? Sentirte apartado, incomprendido, dejado de lado, incluso cuando sabes que estás obedeciendo a Dios. ¿Has sentido que el precio por hacer lo correcto es demasiado alto? Entonces estás caminando el mismo sendero que caminó Jeremías. Él quiso renunciar, dijo: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero enseguida dijo: pero hubo en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías 20:9. Ese fuego, el fuego del propósito, el fuego que no te deja en paz, el fuego que no puedes apagar aunque quieras huir. Ese fuego que Dios pone en quienes ha elegido para cargar su palabra con fidelidad. Jeremías sufrió, fue perseguido, golpeado, encerrado, llegó a maldecir el día en que nació, no entendía por qué tenía que pagar tan caro por decir la verdad, y aún así no dejó de profetizar, no dejó de hablar, no dejó de ser voz del cielo, aunque por dentro estuviera roto. ¿Sabes por qué? Porque Dios le enseñó una lección que pocos están dispuestos a recibir. A veces el éxito del cielo se ve como fracaso en la tierra. Jeremías nunca vio la conversión masiva de su pueblo. No vio frutos visibles.
pero lo que sembró en lágrimas, aún hoy sigue dando fruto en generaciones. Y tú que estás escuchando esto, tal vez también estás sembrando sin ver, sirviendo sin reconocimiento, luchando en secreto, llevando cargas pesadas mientras otros viven en ligereza. Pero escucha bien esto: Dios ve, Dios cuenta cada lágrima, Dios honra a los que no se rinden cuando nadie los aplaude. Jeremías nos enseña que la fidelidad no es glamorosa, que servir a Dios de verdad implica muchas veces morir al aplauso, a la comprensión, a la validación. Pero también nos enseña que es ahí donde Dios se revela de manera más íntima. En una ocasión, Dios le dijo a Jeremías: si te fatigas con los de a pie, ¿cómo contenderás con los caballos? Jeremías 12:5. En otras palabras, te estoy entrenando con pruebas pequeñas, porque lo que viene es más grande. Te estoy forjando en esta etapa, porque tu voz será escuchada más allá del tiempo. Jeremías murió sin fama, pero sus palabras siguen vivas, y su ejemplo sigue gritando a todos los que creen que obedecer a Dios es un camino fácil. No lo es, pero es glorioso. No es cómodo, pero es eterno. Y tú que has sido llamado, ungido, separado, pero que te sientes solo, hoy Dios te dice: no estás loco, estás en formación, no estás abandonado, estás siendo refinado, no estás perdiendo tiempo, estás sembrando eternidad. Para cerrar este bloque, te dejo esta pregunta para preparar el corazón hacia el siguiente. ¿Y si esta etapa de incomprensión y soledad no es un error, sino el fuego necesario que está purificando tu corazón para cargar con el peso glorioso del propósito que te espera? El proceso oculto de Esther, cuando Dios enseña que el favor no llega sin formación en el anonimato. Esther, una joven huérfana, una muchacha sin apellido ilustre, sin un linaje poderoso, sin títulos que la hicieran destacar. Pero detrás de su historia simple se escondía un destino tan glorioso que cambiaría la historia de una nación entera. Y así como ella, hay personas hoy que se sienten pequeñas, que no entienden por qué fueron colocadas en lugares incómodos, en familias complicadas, en situaciones donde nadie les ve, donde pareciera que no hay futuro. Pero déjame revelarte uno de los secretos más poderosos de Dios. Antes de darte favor, Dios te oculta. Antes de levantarte en público, te forma en lo privado. Antes de usar tu voz, trabaja en tu silencio. Esther fue llevada al palacio del rey Asuero, no por coincidencia, sino por providencia. Pero aún ahí no fue coronada de inmediato. Pasó 12 meses siendo preparada, 12 meses de procesos ocultos, 12 meses de tratamientos, 12 meses de cambio de identidad, de hábitos, de apariencia, de mentalidad. Y esto tiene un significado profundo. El favor que viene de Dios solo descansa en un alma que ha sido preparada para sostenerlo. Si Esther hubiese llegado al trono sin haber pasado por ese proceso, no habría tenido el carácter para interceder por su pueblo. No habría tenido la sabiduría para actuar en el momento justo. No habría tenido la sensibilidad para percibir que su posición no era para su gloria, sino para salvar vidas. Hay muchas personas que hoy oran por puertas abiertas, por oportunidades grandes, por promoción divina, pero Dios no solo abre puertas, Él entrena a sus hijos para que puedan caminar en ellas con integridad, con propósito y con discernimiento. Y ese entrenamiento muchas veces ocurre en lugares incómodos, en temporadas donde te sientes invisible, en días donde pareces olvidado. Pero escucha esto con el alma. Dios te está formando para que no fracases cuando llegue tu momento. Dios te está afinando para que no te pierdas cuando seas expuesto. Dios te está enseñando, como a Esther, a esperar, a observar, a prepararte en secreto. El día en que Mardoqueo le dijo: «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?». Esther 4:14.
Fue el día en que el velo cayó. Esther entendió. Su corona no era para adornar su cabeza, era una herramienta de propósito eterno. Y tú, que tal vez sientes que estás fuera del radar, que nadie ve tu esfuerzo, que Dios parece estar tardando, hoy necesitas escuchar esto. Estás en tu proceso secreto. Estás en el tiempo de los 12 meses de purificación. Estás en el laboratorio del cielo. Dios está trabajando en lo profundo de tu carácter. Está podando cosas que nadie más ve. Está fortaleciendo tu columna espiritual. Está afinando tu oído profético, porque cuando llegue el día en que te llame al trono, sea el trono del ministerio, de la familia, del liderazgo, del propósito, tendrás el corazón y el discernimiento para actuar como Esther, y no temerás, y no callarás, y sabrás que no estás ahí por casualidad, sino por asignación divina. Esther arriesgó su vida al entrar donde no era llamada, pero ya no era solo la joven bonita del principio, era una mujer forjada en el fuego del anonimato. Una intercesora silenciosa, una estratega guiada por el Espíritu, una hija que había entendido el peso del llamado, y gracias a su valentía, su pueblo fue librado. Y si tu historia también es parte de una cadena de salvación que aún no ves, y si tu proceso en secreto está preparando la plataforma donde otros serán liberados, y si ese sentimiento de ser invisible es justamente la señal de que Dios te está guardando para algo demasiado grande como para ser expuesto antes de tiempo, confía, no estás perdiendo tiempo, estás siendo afinado por el Maestro, estás siendo moldeado para una hora específica, y cuando llegue esa hora, nada podrá impedir que se cumpla el propósito, porque como dice la Escritura, si callas, absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Dios te está llamando a no callar, a no huir, a no ignorar el proceso, porque si has llegado hasta aquí es por causa de un propósito eterno. Para cerrar este bloque, te dejo esta reflexión. Y si tu preparación oculta no es un castigo, sino el honor más alto del cielo, porque Dios ha decidido confiarte una misión que impactará a generaciones enteras. La forja de Pablo, cuando Dios enseña que el mayor poder se manifiesta en medio de la debilidad. Cuando escuchamos el nombre de Pablo, pensamos en un gigante de la fe, un apóstol sin igual, un teólogo brillante, un misionero incansable, el autor de cartas que siguen transformando millones de vidas siglos después de ser escritas. Pero Pablo no siempre fue ese hombre. Antes de ser Pablo, fue Saulo, un perseguidor, un orgulloso, un religioso, un hombre que creía tener la verdad, pero caminaba en oscuridad. Y ahí comienza uno de los secretos más confrontadores que Dios quiere enseñarte hoy. A veces, para darte la vista espiritual, Dios tiene que derribarte en el camino. A veces, para sanarte, primero tiene que cegarte. Pablo conocía las Escrituras, pero no conocía al autor. Tenía formación, pero no tenía revelación. Tenía pasión, pero sin dirección divina. Por eso Dios lo interceptó. Lo derribó en el camino a Damasco. Lo dejó ciego por 3 días. ¿Por qué? Porque Dios quería enseñarle a no ver con los ojos naturales, sino con los del Espíritu. Y tú, que me escuchas ahora, ¿no te has sentido también así, como si Dios te hubiese cerrado todas las puertas? Como si te hubiese quitado la claridad, como si todo lo que sabías ya no te sirve para lo que estás enfrentando ahora. Déjame decirte con dulzura profética, no estás siendo rechazado. Estás siendo reconfigurado. Dios está desinstalando el viejo sistema. Está quitando tus certezas humanas para enseñarte su sabiduría divina. Está quebrando el vaso para llenarlo de nuevo con un aceite que no se contamina con orgullo.
Pablo no fue simplemente corregido, fue reconstruido. Y esa reconstrucción comenzó con oscuridad, con soledad, con confusión, 3 días sin ver, 3 días sin comprender, 3 días dependiendo de otros, cuando antes era autosuficiente. Pero fue ahí donde su nuevo ministerio comenzó. Y aquí hay un principio eterno. La debilidad no es tu final, es tu punto de reinicio. La vulnerabilidad no es una falla, es una puerta abierta para la gloria de Dios. Pablo diría más adelante: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. 3 veces he rogado al Señor, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Lucas Corintios 12, 7, 9. Qué frase tan gloriosa y a la vez tan dura de abrazar. El poder se perfecciona, no en la fuerza, sino en la debilidad. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que no tienes que ser perfecto para ser usado por Dios. No tienes que tenerlo todo resuelto. No tienes que esconder tus luchas, tus dudas, tus momentos oscuros. Dios no se asusta de tus grietas. Él las usa como canales para que su gloria fluya sin que tú te lleves el crédito. Pablo tenía un aguijón. No sabemos qué era, pero lo acompañó toda su vida. ¿Y sabes qué? Dios no lo quitó, porque era parte del entrenamiento. Era el recordatorio constante de que la fuente del poder no era Pablo, era Cristo en él. Y tú también, quizás, estás cargando con un aguijón, un dolor que no se va, una oración no respondida, una batalla interna que te hace sentir limitado. Pero tal vez no lo entiendes todavía porque has estado pidiéndole a Dios que lo quite, cuando en realidad ese aguijón es el escenario donde su poder se hará más evidente. Pablo evangelizó desde la cárcel, escribió desde la prisión, predicó con cicatrices, amó con pasión y nunca dejó de avanzar porque entendió algo que hoy debes abrazar tú también. No se trata de tus condiciones, se trata de la gracia que te sostiene. Esa gracia es suficiente. Esa gracia te bastará. Esa gracia no se agota. Muchos creen que servir a Dios es un desfile de victorias. Pero Pablo nos enseñó que también es una colección de renuncias, lágrimas y dolores que forman un testimonio vivo de que Dios puede usar lo roto para hacer algo glorioso. Y por eso hoy te digo, no escondas tu debilidad, preséntala. No reniegues de tu aguijón, conságralo, no huyas de lo que no puedes controlar, descansa en la gracia que te llama, porque si Dios pudo transformar a un perseguidor en apóstol, si pudo convertir al Saulo orgulloso en el Pablo rendido, entonces también puede usar tus heridas como plataforma para manifestar su gloria. Te dejo esta reflexión para abrir el próximo bloque. ¿Y si lo que más te avergüenza hoy es precisamente lo que Dios va a usar para demostrar al mundo que su gracia lo puede todo? La transformación de María Magdalena. Cuando Dios enseña que el pasado no determina tu futuro, pero la gracia sí transforma tu destino eterno, María Magdalena. Su nombre ha estado envuelto en siglos de interpretaciones, confusiones y rumores. Pero lo que la palabra nos muestra con claridad es que Jesús expulsó de ella 7 demonios, no 1, 7 tormentas internas, 7 cadenas invisibles, 7 heridas quizás abiertas desde la infancia, 7 puertas que se abrieron al dolor, al abuso, al rechazo, a la oscuridad. ¿Y tú que estás leyendo o escuchando esto? ¿Acaso no sientes que muchas veces también tú estás luchando contra algo que parece venir desde lo más profundo? Que hay dolores que no se explican, vacíos que no entiendes, heridas que no logras cerrar. Pues déjame decirte algo con el Espíritu en mi voz. Jesús no se aleja de los que tienen historia.
Jesús no se asusta de tu pasado. Jesús no te descarta por tus tormentas. Él se acerca a ellas, Él las enfrenta, Él las expulsa. María Magdalena fue una mujer marcada por la oscuridad, pero un día la luz la miró a los ojos y la llamó por nombre. Y desde ese momento su vida dio un giro que nadie podía haber imaginado. Ella no solo fue sanada, fue transformada, liberada, reinstaurada, convertida en seguidora fiel y en testigo privilegiada de la resurrección. Sí, escucha bien, María Magdalena fue la primera en ver al Jesús resucitado, la primera en oír su voz después del sepulcro, la primera en ser enviada con un mensaje de vida. ¿Te das cuenta del poder de esto? Una mujer que había sido poseída por 7 demonios, una mujer despreciada, ignorada, posiblemente usada, lastimada, marginalizada, se convirtió en la primera mensajera del Evangelio de la resurrección. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no elige como el hombre elige. El hombre mira el historial, Dios mira el corazón. Y María Magdalena, una vez liberada, no se despegó jamás. Ella no fue solo sanada, se volvió discípula, se volvió seguidora radical, se volvió adoradora y fue parte del círculo íntimo de Jesús en sus últimos días. Cuando todos huyeron, ella se quedó. Cuando los fuertes se escondieron, ella se mantuvo cerca. Cuando los valientes negaron, ella lloró a los pies de la cruz. ¿Por qué? Porque quien ha sido perdonado mucho, ama mucho. Quien ha sido liberado del abismo no necesita aplausos para seguir. Solo necesita recordar el lugar del que fue sacado. María Magdalena vivía con la memoria viva de su liberación, y por eso su fidelidad era radical. Y tú, querido oyente, tal vez también tienes un pasado que otros no entienden. Tal vez has sido juzgado, señalado, malinterpretado, descartado. Tal vez tú mismo no te perdonas lo que has vivido. Pero hoy el cielo te está diciendo: si me dejas entrar en tu historia, la voy a reescribir. Dios no quiere que niegues tu pasado. Él quiere transformarlo en testimonio. Él quiere usar tus cicatrices como señales de su poder. Él quiere que lo que antes te daba vergüenza ahora sea tu plataforma para liberar a otros, porque María Magdalena fue eso, una liberada que se volvió libertadora, una restaurada que se convirtió en testigo, una marcada que ahora marcaba vidas. Ella no predicó en grandes plazas, no escribió cartas como Pablo, no sanó enfermos como Pedro, pero su sola presencia junto a la cruz y en la tumba vacía gritaba el Evangelio con más fuerza que 1000 sermones. Jesús vive y yo soy la prueba. Hoy quiero que te preguntes algo muy profundo. ¿Y si tu vida no ha sido un desastre, sino un escenario perfectamente diseñado para que la gracia se luzca como nunca antes? ¿Y si tus demonios del pasado fueron permitidos para que el poder de Cristo se manifieste con una gloria incomparable? No escondas tu historia. Preséntala a Jesús. Deja que Él la tome, la sane, la limpie y la use. Porque tal vez como María, serás tú quien dé el anuncio de que Él ha resucitado. Serás tú quien lleve palabras de vida a los que aún lloran frente a tumbas vacías. Serás tú quien con tu voz quebrada anuncie: lo he visto, Él vive, Él me transformó. Para cerrar este bloque, te dejo una última pregunta para que te atraviese el alma como un rayo de redención. ¿Y si tú eres la prueba viva de que no hay historia tan rota que el amor de Dios no pueda redimir y usar para traer resurrección a muchos? El Dios que trabaja en tu silencio, cuando el cielo calla, pero el Espíritu enseña. ¿Alguna vez has sentido que Dios guarda silencio en el momento que más necesitas una respuesta? ¿Has orado con fervor, con lágrimas, con rodillas desgastadas? Y el cielo parece cerrado, inmóvil, lejano.
¿Has sentido que das todo lo que tienes, que permaneces fiel, que no pecas deliberadamente, que sirves, que amas, que perdonas, y aún así no hay respuesta, no hay avance, no hay milagro? Entonces, este bloque es para ti, porque hay una verdad sagrada que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy. El silencio de Dios no es ausencia, es el lenguaje secreto de su sabiduría. Es la sala donde te enseña sin palabras. Es la fragua donde se forjan las almas que cargarán el peso de la eternidad. Muchos quieren ver a Dios moverse, muchos esperan truenos, prodigios, señales, respuestas inmediatas, caminos despejados. Pero los verdaderos íntimos del cielo, los que están siendo preparados para cosas grandes, no reciben respuestas fáciles. Reciben silencio, un silencio que no castiga, forma, un silencio que no es indiferencia, es diseño, un silencio que no ignora, transforma. Dios guarda silencio porque confía en ti. Sí, aunque suene extraño, aunque parezca contradictorio, Dios te ha evaluado y sabe que no necesitas explicaciones para seguir amándolo. Sabe que tu alma ya no camina por lo que siente, sino por lo que cree. ¿Y qué estás creyendo cuando el cielo calla? Aquí es donde se separan los seguidores emocionales de los verdaderos adoradores. Porque cuando no hay milagro, aún adoras. Cuando no hay respuesta, aún sirves. Cuando todo se detiene, aún esperas. Muchos piensan que cuando el cielo guarda silencio es porque Dios está lejos, pero en realidad es cuando más cerca está. Está tan cerca que no necesitas oírlo, solo confiar, tan presente que ya no lo ves como Salvador externo, sino como Maestro interior. Dios no dejó de hablarte, solo cambió el idioma. Ya no te habla con palabras, te está hablando con el proceso, con el tiempo, con la pausa, con la quietud, con la escasez, con la soledad. Y en ese lenguaje está enseñándote lo que no aprenderías con ningún otro método. Porque lo que Él quiere darte no son solo bendiciones. Es carácter, es discernimiento, es madurez, es profundidad, es fe que no tambalea, es raíz que no se arranca. ¿Sabes por qué? Porque viene algo grande para tu vida. Y Dios no quiere que llegues inmaduro, no quiere que el aplauso te robe la intimidad, no quiere que el don sustituya al quebranto. Por eso estás pasando por esta temporada, no porque hiciste algo mal, sino porque estás a punto de entrar en lo más alto. Y Él necesita que tu alma esté firme, templada, sin grietas. Los hombres construyen desde fuera hacia adentro. Dios construye desde dentro hacia afuera, y eso requiere tiempo, silencio, dolor y fe ciega. La Biblia está llena de silencios divinos. Abraham tuvo que esperar 25 años por una promesa. José fue vendido, olvidado y preso por años sin que Dios hablara. Job perdió todo y solo escuchó al cielo cuando ya no le quedaban lágrimas. Jesús mismo pasó 30 años en silencio antes de hacer su primer milagro. ¿Por qué? Porque Dios forma lentamente a los que usarán intensamente. Él no tiene prisa. Tú eres su obra más delicada y no te apresurará solo porque quieres un resultado. Te ama demasiado como para soltarte sin estructura. Te valora demasiado como para exponerte antes de tiempo. Así que sí, Él está callado, pero está trabajando en ti, con cada día de incertidumbre, con cada noche larga, con cada oración que no sabes cómo terminar. Él está removiendo capas de orgullo, está afinando tu discernimiento, está limpiando tus motivaciones, está haciendo espacio en ti para una gloria que tus ojos aún no han visto. Y cuando termine su obra, cuando el silencio dé paso a la revelación, cuando la noche abra paso al amanecer, vas a entender, vas a mirar atrás y vas a decir: no entendía nada, pero ahora lo veo.
Él estuvo todo el tiempo aquí, formando en mí lo que yo no sabía que me faltaba. Hermano, hermana, no corras del silencio, no maldigas la espera, no culpes a Dios, adóralo en la pausa, agradece en el silencio, abraza el proceso, porque en ese lugar donde parece que no pasa nada, se está gestando todo. Hoy no hay ruido, pero mañana habrá fruto. Hoy no hay milagro, pero mañana tendrás madurez. Hoy no hay voz, pero mañana serás tú quien hable con autoridad, fruto del fuego que hoy te consume. Y el día que Dios vuelva a hablarte con voz audible, te darás cuenta de algo glorioso. No te hizo esperar porque no te amaba, sino porque te estaba preparando para sostener lo que otros no podrán. Por eso, quédate, permanece, confía y sobre todo, escucha el silencio, porque allí habla Dios, el secreto de la obediencia radical. Cuando Dios te enseña que tu sí puede abrir los cielos sobre generaciones enteras, hay momentos en la vida donde Dios no te explica, solo te llama. Te pone frente a una decisión silenciosa, una encrucijada espiritual donde no hay mapa ni señales, donde lo único que tienes es su voz, una voz que no grita, una voz que no ruega, una voz que susurra, una orden sencilla, corta, pero cargada de eternidad. Obedece, obedecer. Esa palabra que parece pequeña, pero que encierra en sí uno de los secretos más poderosos del reino de Dios. Porque mientras muchos buscan fórmulas para mejorar sus vidas, métodos, técnicas, estrategias, pasos mágicos, el cielo sigue repitiendo lo mismo desde el principio. Haz lo que te digo y vivirás. Pero, ¿y si obedecer duele? ¿Y si obedecer significa perder algo que amamos? ¿Y si obedecer es renunciar a la lógica, al plan, al tiempo, a los deseos? ¿Y si obedecer es no entender nada y aún así dar el paso? Entonces, bienvenido al lugar donde Dios enseña a los íntimos. Bienvenido al lugar donde las bendiciones no nacen del esfuerzo, sino de la obediencia. Bienvenido al aula secreta donde Él entrena a los que van a cargar destinos sobre sus hombros. Hoy hablaremos de Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios. Pero antes de eso, fue un hombre cualquiera en medio de una tierra pagana que escuchó una voz sin rostro decirle: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. Vete, sin dirección exacta, sin promesa firmada, sin garantías visibles. Y Abraham obedeció. Y con ese acto de obediencia radical, cambió la historia del mundo. Escucha esto. Cada paso de obediencia que das en lo oculto tiene el poder de abrir cielos que otros aún no imaginan. Tu obediencia hoy es la llave del mañana, de tus hijos. Es la cobertura espiritual de generaciones que aún no han nacido. Pero hay más. La obediencia no es un acto, es una vida, una mentalidad, una cultura del alma, un sí constante que no necesita explicaciones. Y Abraham lo vivió una y otra vez. Dejó su tierra, dejó su seguridad, esperó por años la promesa de un hijo, y cuando por fin Isaac llegó, Dios hizo algo que rompe todo entendimiento humano. Le pidió que lo entregara. Sí, el hijo de la promesa, el milagro, lo que más amaba, lo que esperó durante décadas. Y Dios le dice: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo. Génesis 22:2. ¿Y Abraham qué hace? Obedece, sin negociar, sin discutir, sin dilatar. Sube al monte, con fuego en la mano, con madera en la espalda de su hijo, y con una fe tan dolorosa como profunda, una fe que dice: Dios proveerá, aunque aún no ve el carnero, aunque aún no entiende nada. Y justo cuando levanta el cuchillo, el cielo lo detiene. Y Dios le dice: ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.
Génesis 22:12. Y allí el nombre de Jehová Jireh fue revelado. Allí el cielo selló una promesa que alcanzaría a todas las naciones, todo porque un hombre obedeció. ¿Ves el secreto? Dios no bendice simplemente por pedir. Dios bendice la obediencia radical. Y tú, que me escuchas ahora, tal vez estás en ese mismo monte. Tal vez Dios te está pidiendo algo, una entrega, un cambio, una renuncia, un salto sin red. Y estás temblando porque sabes lo que cuesta, sabes lo que arriesgas, sabes que no hay garantías. Pero hoy Dios te dice, si obedeces, verás lo que otros no han visto. Si obedeces, abrirás los cielos sobre tu casa. Si obedeces, caminarás en dimensiones donde no se vive de lógica, sino de fe. Obedecer no es para los tibios, es para los valientes, para los que han muerto a sí mismos, para los que aman a Dios más que al plan, para los que están dispuestos a perderlo todo si Él lo pide, porque saben que con Él no se pierde nada. Jesús mismo fue obediente. No solo en los milagros, no solo en la cruz, fue obediente al dejar el cielo, a hacerse siervo, a lavar pies, a callar frente a los que lo acusaban, a ser fiel hasta el final. Y por eso el Padre lo exaltó, porque la obediencia precede la exaltación, la humillación precede la gloria, la entrega precede el fruto. Querido hermano, hermana, ¿qué te está pidiendo Dios en esta temporada? ¿Qué monte te está señalando? ¿Qué cuchillo estás sosteniendo con temblor? Tal vez no entiendas el porqué, pero si obedeces, lo entenderás después. Y cuando el cielo se abra sobre ti, dirás como Abraham, en el monte de Jehová será provisto. Génesis 22:14. Y no solo eso, tus hijos serán bendecidos, tu nombre será recordado. Tu vida será un ejemplo para otros, porque tu obediencia silenciosa se convertirá en un testimonio eterno. Te dejo con esta pregunta para abrir el siguiente bloque. ¿Y si tu mayor bendición aún no ha llegado, no porque Dios la ha retenido, sino porque aún no has obedecido completamente? La escuela del anonimato, cuando Dios te esconde para formarte en secreto, antes de revelarte con propósito, hay una etapa que casi nadie quiere vivir, una estación de la vida que resulta incómoda, frustrante, incluso humillante para el alma, que ya ha recibido una promesa, para el espíritu, que ya ha sentido el fuego del llamado, para el corazón que ya ha vislumbrado en oración lo que Dios hará en el futuro. Y sin embargo, el entorno natural, las circunstancias visibles, la realidad tangible, parecen gritar exactamente lo contrario. Todavía no. Y ese todavía no duele. Ese espera perfora. Ese silencio prolongado, ese anonimato persistente, ese lugar donde haces bien las cosas y nadie lo ve, donde sirves y nadie lo reconoce, donde oras y no se mueve nada, donde siembras y no germina nada. Ese es el aula más profunda donde Dios enseña a los futuros gigantes del reino a ser pequeños. Primero, porque antes de usar a David públicamente, lo entrenó con osos y leones en el campo. Antes de coronarlo como rey, lo formó como pastor. Antes de que empuñara una espada frente a ejércitos, le dio una honda y lo puso a cuidar ovejas. Antes de que matara a Goliat, mató el orgullo. Antes de subir al trono, vivió el rechazo, el olvido, la persecución. Y todo eso sucedió lejos de las multitudes, lejos del aplauso, lejos del reconocimiento humano, en lo oculto, en lo simple, en lo ordinario. ¿Te has sentido así? ¿Sientes que llevas un llamado poderoso por dentro, pero que la vida te tiene estancado en lo común, en lo rutinario, en lo invisible? ¿Sientes que hay fuego en tu interior, pero no tienes plataforma para expresarlo? Que hay mensajes en tu corazón, pero no hay micrófono, que hay dones en tus manos, pero nadie te da la oportunidad? Entonces, escúchame con el alma abierta. No estás
En pausa, estás en formación. No estás siendo ignorado, estás siendo refinado, no estás siendo castigado, estás siendo escondido por el Maestro para ser revelado en el tiempo exacto. Porque Dios no improvisa, Dios no promueve sin proceso. Dios no entrega promesas a quienes aún no han aprendido a cargar su cruz en lo secreto. Y hay cosas que solo se aprenden en el anonimato: la humildad profunda, la obediencia sin recompensa, la adoración sin público, la fidelidad sin premio visible, la fe que persiste sin aplauso. Moisés fue escondido en el desierto. José fue olvidado en la prisión. Pablo fue enviado al anonimato de Arabia después de su encuentro con Jesús. Jesús mismo vivió 30 años en silencio, obedeciendo, aprendiendo, siendo hijo, siendo carpintero, siendo hombre. 30 años escondido por 3 años de ministerio visible, porque los procesos de Dios no son lógicos, son eternos. Y si ahora estás siendo ocultado, si ahora estás en ese lugar donde nadie te ve, donde parece que todo está detenido, donde nadie aplaude tu esfuerzo, donde tu nombre no figura, donde tus oraciones parecen perderse en el aire, regocíjate. Sí, regocíjate, porque estás exactamente donde Dios forma a los que portarán su gloria. Dios te está afinando en lo profundo, para que cuando te levante no te pierdas en la exaltación. Te está enseñando a sostener tu identidad en el Padre, no en los frutos. Te está podando en lo privado para que tu árbol dé sombra pública sin podrirse en el orgullo. Y quiero decirte esto con voz de cielo: todo lo que estás aprendiendo, ahora en secreto lo usarás cuando Dios te entregue la responsabilidad que Él ya reservó para ti. Cada lágrima que derramas ahora, cada vez que te humillas sin testigos, cada renuncia silenciosa, cada decisión fiel que haces sin que nadie la vea, está siendo anotada en los libros eternos. Está siendo usada por el Espíritu para templar tu alma, para fortalecer tus raíces, para formar en ti la imagen del Hijo. Porque cuando Dios revele lo que hay en ti, cuando llegue tu hora como le llegó a José frente al faraón, como le llegó a David frente a los soldados, como le llegó a Esther frente al rey, nada ni nadie podrá detenerte. Tu autoridad será real, tu carácter será firme, tu discernimiento será preciso, tu madurez será evidente, y nadie podrá decir que no fuiste forjado en fuego. Así que no maldigas este anonimato. No rechaces esta etapa. No envidies a los que hoy están en plataformas si tú estás en los bastidores, porque tú estás en el taller del Maestro. Y lo que Él está construyendo en ti no es temporal, es eterno. Tal vez hoy nadie conoce tu nombre, pero el cielo lo tiene grabado. Tal vez hoy no predicas, pero tus oraciones están perforando la atmósfera. Tal vez hoy no ves resultados, pero estás siendo formado para cargar revelación. Y cuando llegue tu hora, será clara, será evidente, será poderosa. No te adelantes, no te frustres, no empujes puertas, solo permanece, aprende, calla, sirve, agradece, y cuando menos lo esperes, el cielo dirá, ahora, y cuando ese ahora llegue, tú sabrás que todo lo vivido en lo secreto valió la pena. Te dejo con esta pregunta para abrir el gran cierre del video. Y si este tiempo de anonimato no es un retraso, sino la incubadora perfecta donde Dios está escondiendo una de las respuestas más grandes que el mundo aún no ha conocido y que lleva tu nombre, el secreto ya fue revelado. Ahora te toca caminar en él. Si has llegado hasta aquí, si escuchaste cada palabra, si permitiste que cada enseñanza penetrara como semilla viva en los surcos ocultos de tu alma, si no huiste del proceso, si no te rendiste ante el silencio, si aún con lágrimas seguiste leyendo,
si tu corazón fue expuesto, si tu mente fue confrontada, si tu espíritu fue abrazado por cada verdad revelada en esta jornada de fe, entonces tú eres de los pocos, de los que no corren detrás de emociones pasajeras, sino que caminan con firmeza sobre la roca de la verdad, de los que no buscan atajos, sino que entienden que el camino angosto, aunque duele, conduce a la vida, de los que no solo oyen, sino que responden, que no solo se emocionan, sino que deciden, que no solo admiran la palabra, sino que dejan que la palabra los transforme. Hoy te digo con toda la unción de mi corazón pastoral, has llegado al final de este mensaje, pero estás parado frente al inicio de una nueva temporada. Una temporada donde ya no caminarás con los ojos del pasado, sino con los ojos del propósito, donde ya no verás procesos como castigos, sino como aulas divinas, donde ya no reclamarás milagros como necesidad, sino que caminarás con la certeza de que estás siendo preparado para algo eterno, para algo santo, para algo grande. Dios no te trajo hasta aquí solo para darte información. Te trajo para revelarte un secreto. El secreto de cómo Él mejora tu vida, no con magia, no con métodos humanos, no con fórmulas fáciles, sino con procesos, con silencios, con palabras que penetran, con tiempos exactos, con fuego que purifica y con promesas que no fallan. Ahora te toca a ti, sí, a ti. No vuelvas a ser el mismo. No guardes esto en una estantería más de tu mente. No permitas que esta palabra caiga en el olvido como tantas otras. Haz algo. Camina en esto. Decide algo hoy. Actúa. Ora. Obedece. Perdona. Avanza. Cambia y, como sello espiritual de tu compromiso, te invito a comentar esta frase en los comentarios. He sido procesado en silencio, pero ahora camino con propósito. Escríbela con tu nombre. Hazme saber que has llegado hasta el final. Déjame verte, saludarte, orar por ti. Eres parte de los elegidos que no solo comienzan, sino que terminan. De los que no solo sienten, sino que entienden. Y si te atreves, comparte este video. No por estadística, no por algoritmo. Compártelo como quien lleva un pan a quien tiene hambre, como quien enciende una lámpara en medio de la noche para guiar a otros. Porque así como esta palabra te encontró a ti, hay otros allá afuera llorando en secreto, suplicando a Dios por una respuesta, y tú puedes ser el puente. Suscribirte a este canal no es simplemente seguir un contenido, es declarar que necesitas más palabras como estas. Es reconocer que tu alma no vive solo de noticias, de entretenimiento o de información, sino de palabra que viene de la boca de Dios. Y si tú sientes que este canal ha sido un refugio, una iglesia para tu alma, una voz en el desierto, entonces no te avergüences, suscríbete, sostén esta obra, sé parte activa. Porque hay miles que no tienen iglesia, que no tienen pastor, que no tienen comunidad, pero aquí, en esta pequeña llama que el Espíritu ha encendido, Dios está reuniendo a los rotos, los olvidados, los restaurados, los valientes. Finalmente, te pido algo más. Cuando termine este video, no corras, no te levantes, quédate un momento, cierra los ojos, deja que la música te envuelva, siente la presencia del Espíritu sobre ti. Y en ese silencio sagrado, háblale a Dios, agradécele, adóralo, entrégale lo que quedó pendiente y descansa. No apagues el video hasta que termine del todo. No interrumpas el fluir. Hay una paz que solo se siente cuando te quedas hasta el final. Y este es uno de esos momentos. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por existir, gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo. Nos vemos en el próximo mensaje, pero mientras tanto, que el Espíritu Santo te abrace y no te suelte nunca más. Amén.
Enséñame en el silencio, fórmame en el fuego, llévame a tu propósito, Padre eterno, Dios de los secretos que transforman, Rey soberano, sabio en todos tus caminos, amado mío que me mira incluso cuando nadie más lo hace. Hoy vengo ante ti sin máscaras, sin defensas, sin pretextos, sin escudos. Hoy vengo como estoy, herido en algunos lugares, cansado en otros, pero con el corazón dispuesto a ser enseñado por ti. Dios mío, tú me has enseñado que los mejores maestros no son las palabras bonitas, sino los procesos, que los mejores libros no son los que leo con los ojos, sino los que se escriben con lágrimas en el alma. Que las verdaderas respuestas no siempre llegan en la forma que yo espero, sino en la forma en que tú sabes que las necesito. Hoy no vengo a pedirte explicaciones, vengo a pedirte formación, vengo a decirte, enséñame, Señor, enséñame a través del silencio cuando no me hables, enséñame a través de la espera cuando no se abra ninguna puerta. Enséñame a través del dolor, cuando sienta que me estás rompiendo para reconstruirme. Enséñame a través del tiempo, porque yo ya no quiero atajos, quiero tu voluntad. Hoy me rindo de querer controlar todo, de querer entender antes de obedecer, de querer asegurarme antes de confiar, de querer ver antes de creer. Hoy abrazo el secreto que me revelaste, que tú mejoras mi vida no siempre con milagros rápidos, sino con procesos profundos que me limpian, que me confrontan, que me preparan. Que tú no eres un Dios de parches, sino de transformación verdadera, y que para ser transformado tengo que rendirme de verdad. Por eso hoy te entrego todo, te entrego lo que entiendo y lo que no. Te entrego mis preguntas abiertas, mis heridas sin nombre, mis esperas que ya duelen, mis por qué acumulados y mis hasta cuándo que no me dejan dormir. Te entrego mis errores, los que me pesan, los que me avergüenzan, los que me escondieron, los que nadie sabe, pero tú los viste, y aún así me amaste, aún así me seguiste llamando. Aún así, no cancelaste tu plan. Hoy quiero caminar contigo, Dios, no como alguien que exige milagros, sino como un hijo que confía en el Padre. Quiero confiar incluso cuando nada tenga sentido. Quiero confiar aunque no vea frutos inmediatos. Quiero confiar aunque me sienta solo en este desierto. Quiero confiar aunque todo dentro de mí grite que es más fácil rendirme. No me dejes rendirme, no me dejes soltar tu mano, no permitas que la frustración me robe la fe. Espíritu Santo, yo sé que estás aquí, sé que has estado en cada etapa, aunque a veces he dudado, aunque a veces pensé que me habías olvidado, aunque a veces me cansé de esperar, aunque te pregunté 1000 veces, ¿por qué a mí? Ahora entiendo, no era castigo, era formación. No era silencio por enojo, era silencio por confianza. No me dejaste solo, me estabas enseñando a sostenerme en ti, me estabas entrenando para cargar algo más grande de lo que imaginaba. Gracias, Padre, gracias porque no me diste lo que pedí, sino lo que necesitaba. Gracias por los nos, por los retrasos, por los cambios de ruta. Gracias por quitar personas que no me convenían. Gracias por cerrar puertas que me habrían destruido. Gracias por hacerme pasar por el valle, porque allí aprendí a ver tu rostro. Y ahora te digo, heme aquí, úsame, haz conmigo lo que tú quieras. Llévame donde tú desees, pero no me sueltes, ni un solo día. Dame un corazón obediente, Señor. Un corazón como el de Abraham, que caminó sin saber a dónde, como el de José, que no se amargó en la prisión, como el de Esther, que supo callar y hablar en el momento justo, como el de Moisés, que aprendió a escuchar en el silencio, como el de David, que adoró aún perseguido, como el de María Magdalena, que no se apartó ni de la cruz ni del sepulcro, como el de Jesús, que dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya,
Quiero aprender a callar para escucharte, a esperar sin reclamar, a confiar cuando todo parece perdido, a adorar aun cuando la bendición no llega, a ser fiel cuando nadie me ve, a servir sin esperar recompensa, a amar sin condiciones. Y si tú me das eso, Dios, no necesito más. Llévame profundo, llévame al lugar donde los secretos del cielo se revelan solo a los rendidos. Llévame al aposento donde tu voz rompe mis cadenas. Llévame al nivel donde ya no necesito entender para seguirte. Llévame al nivel donde te adoro, aunque no sienta nada. Llévame al nivel donde mi fe no depende de los resultados, sino de tu presencia. Y si tengo que esperar más, esperaré. Y si tengo que llorar más, lloraré contigo. Y si tengo que ser probado, que así sea, pero no me dejes solo. Que cada lágrima que caiga de mis ojos sea semilla para los frutos que otros van a cosechar. Y que mi vida, Señor, sea testimonio viviente de que tú mejoras vidas, no con atajos, sino con amor eterno, no con magia, sino con propósito, no con lo fácil, sino con lo verdadero. Haz de mí un altar, haz de mí un canal, haz de mí una voz, haz de mí un hijo tuyo con carácter, con fuego, con humildad y con fe inquebrantable. Y cuando llegue mi hora, cuando me llames, cuando me reveles, cuando abras el camino, que no me olvide nunca de dónde me sacaste, que siempre regrese a este lugar donde fui procesado, donde fui enseñado, donde fui restaurado. Te alabo, Padre. Te bendigo, Jesús, te abrazo, Espíritu Santo, y te entrego todo lo que soy. Gracias por enseñarme, gracias por amarme, gracias por ser mi Dios. Amén, amén, amén.